La Dama del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 15. Una hora después, Elena, más que sudar, sufría un infierno. Rafael le había proporcionado el combate sin trabas que había pedido, y mucho más. ¿Sabes qué es lo que más me cabrea?, le dijo mientras apoyaba las manos en las rodillas al otro lado del irregular círculo de prácticas que había creado en el césped. Rafael, cuyo torso desnudo brillaba a causa de una finísima capa de sudor, se echó hacia atrás al cabello. «Basta de charlas», le ordenó. «Arriba». Elena le enseñó los dientes. «Pues que tú ni siquiera jadees cuando yo me siento como si hubiera acabado con una manada de vampiros». Aún así, se enderezó, porque si lograba aprender cómo resistirse a Rafael, aunque solo fuera por un segundo, sería invencible contra la mayoría de los vampiros y de los humanos. El arcángel la atacó sin avisar. A toda velocidad, Elena se agachó para esquivarlo y se arrojó al suelo. Los entrenamientos previos con Galen evitaron que se dañara las alas al caer, pero las plumas quedaron aplastadas contra el césped cuando Rafael se abalanzó sobre ella para inmovilizarla. «Galen no me enseñó eso», señaló Elena, cuyo pecho subía y bajaba debajo del arcángel, quien le sujetaba ambas manos por encima de la cabeza. ¿El qué? Su cuerpo se desprendía calor, y sus ojos tenían un brillo que ella solo le había visto en la cama. No pudo evitarlo. Elena se arqueó, lo besó y sacó la lengua para saborear la agresiva masculinidad que irradiaba su cuerpo. «¿Eso que haces con las alas?» En lugar de responder, Rafael le separó más las piernas y de pronto la posición fue mucho más íntima. «Rafael», una ronca censura. «Lo más probable es que Montgomery nos esté vigilando. Mi mayordomo nunca sería tan maleducado». Un beso ardiente en el cuello. ¿Con las alas? Elena luchó por lograr que su cerebro volviera a funcionar. ¿Tú las utilizas? Galen me enseñó a mantenerlas fuera de peligro, para que no me las dañara con un cuchillo o con la espada corta. Pero tú las usas para equilibrarte, e incluso te elevas un poco para esquivar los golpes. Nunca había visto a nadie con aquella gracia letal. Galen era un tipo de luchador diferente, más brutal, de movimientos más bruscos. Otro beso en un roce de dientes. Elena soltó un silbido y estaba a punto de rodearlo con una pierna cuando Rafael se apartó de ella y le tendió una mano para ayudarla a levantarse. «Galen te enseñó lo necesario para sobrevivir», dijo una vez que ella se puso en pie. «Debía concentrarse en las tácticas que sabía que tú llegarías a dominar con el tiempo que quedaba hasta el baile de Li Yuan». Elena levantó los brazos para volver a hacerse la coleta y asintió con la cabeza. «Imagino que sí. Supongo que me llevará mucho más tiempo aprender a utilizar las alas de la forma que tú lo haces». «Por el momento», dijo Rafael, alejándose para coger dos espadas cortas que Elena había dejado al borde del círculo de prácticas. «Tus alas son poco más que un estorbo en el combate». La cazadora cogió la espada por la empuñadura y observó cómo Rafael recogía un juego de cuchillos mucho más pequeños. «¿Vas a darme ventaja?» Una sonrisa cargada de arrogancia. «Todavía eres un bebé de pecho, Elena». Se concentró en ella con los cuchillos a los costados. «No sería justo vencerte de nuevo tan pronto». Elena se puso en cuclillas, con las alas bien pegadas a la espalda. «Vamos, entonces, Angelito». Mantuvo la vista clavada en los músculos de su hombre y percibió el instante que se tensaban. Una fracción de segundos después, ambos se movían en una danza peligrosa y perversa de aceros y cuerpos. En realidad jamás había tenido la oportunidad de enfrentarse a Rafael de aquella forma, y a decir verdad, era lo más divertido que había hecho en su vida. El arcángel era bueno, mejor que bueno. Aquello no era ninguna sorpresa, pensó, mientras bloqueaba los cuchillos y atacaba con la espada en pleno giro. Ninguno de los 7 le había prometido lealtad a un arcángel a quien no respetara en el campo de batalla. Un susurro metálico en el aire. «¡Para! ¡Joder!». Elena bajó las manos y contempló el fino arañazo que tenía en el brazo. ¿Eso me habría costado el brazo en un combate real? Rafael vio la expresión de disgusto de Elena y contuvo una sonrisa de orgullo.
el cabello recogido a la manera práctica de un guerrero, el cuerpo brillante a causa del sudor, una musculatura flexible y elegante. Así era su consorte. Ha sido un error táctico, respondió él, pues sabía que Elena poseía el potencial de convertirse en alguien invencible con aquellas espadas. Lo único que necesitaba era un poco de tiempo para desarrollar su inmortalidad y más instrucciones expertas. Aprovechaste tu oportunidad, señaló, y bajaste la guardia por la izquierda porque pensaste que yo no podría girar tan rápido. Pero no puedes juzgar la agilidad de otros ángeles, ni siquiera la de los vampiros antiguos comparándola con la tuya. Elena era ángel desde hacía menos de medio año. El hecho de que ella fuera tan buena, de que sus instintos de cazadora empezaran a destacar, no era motivo para ponérselo fácil. De lo contrario necesitaba que la presionara aún más. La cazadora alzó la espada. Una vez más. Vamos. El estrépito del acero, los movimientos de los cuerpos sudorosos, la experiencia salvaje de todo aquello, entusiasmaba a Rafael. Entrenaba en sus 7 de vez en cuando, pero siempre eran ejercicios prácticos destinados a mantener las habilidades físicas en plena forma. Elena luchaba como si la batalla formara parte de su ser, y él se había contagiado tanto de su euforia que la sentía como un latido bajo la piel. Entonces ella te matará, te convertirá en mortal. Li Yuan no tenía ni idea, pensó mientras esquivaba la hoja de una de las espadas cortas y deslizaba el cuchillo bajo el tirante de la camiseta de Elena para cortarlo con un único movimiento. Tal vez se curara más despacio y pudiera sufrir daños con más facilidad, pero estaba vivo de una forma que Li Yuan no había conocido nunca ni conocería jamás, porque ella había matado al humano que una vez mucho tiempo atrás amenazó con convertirla en mortal. Elena hizo caso omiso del tirante cortado, retrocedió y arrojó las 2 espadas. Desprendiendo a Rafael, se echó hacia atrás y aplastó las alas contra el suelo. Aún así, una de las espadas pasó a 1 centímetro escaso de su rostro. La otra le rozó la mejilla y se clavó en la tierra por detrás de él. ¡Maldita sea, Rafael! Elena le había cubierto la cara con las manos antes de que pudiera recordarle que no era una buena idea arrojar las únicas armas que se poseían. Se supone que no puedes sufrir heridas. Esa es la única razón por la que utilizamos espadas de verdad. Por primera vez en su vida, Rafael se quedó mudo, no por las palabras de Elena, sino por la ternura de sus manos, la preocupación de sus ojos. Él era un arcángel y le habían infligido heridas mucho más peores, y no le había prestado la más mínima atención. Sin embargo, nunca había habido una mujer con la piel bañada por el sol del atardecer y unos ojos grises como las tormentas que lo regañaran por atravesar al resultado herido. ¿Me estás escuchando? Podría haberte hecho daño. Otra vez. Rafael se deshizo de su estado de aturdimiento para responder a ese comentario que no había dicho en voz alta. Podría haber desviado las espadas utilizando mi poder, pero entonces no habría sido una pelea justa. Esta situación no se parece nada a la de la noche que me disparaste, Elena. En aquel momento yo era peligroso para ti. En respuesta, ella le giró la cabeza hacia la luz y se puso de puntillas para examinar el corte. Es mucho más profundo que esa picadura de mosquito que tú me hiciste cuando cometí un error. Rafael sujetó los cuchillos en una sola mano para cubrir con los dedos la mejilla de su cazadora. Esto es menos que una picadura de mosquito para mí. No te preocupes, no tendrá que buscarte otro consorte. No se te ocurra bromear con esas cosas. Acto seguido, se relajó y apoyó las manos en sus caderas. Vale, ¿cómo hice eso? Me lanzaste tus armas. Galen debería haberte enseñado que no debes hacer eso nunca. Estabas a punto de alcanzarme. Pretendía distraerte para poder coger mis cuchillos o mis pistolas, si esto hubiera sido una lucha real. Bajó la vista hacia su ala izquierda, dejando claro que se refería al arma diseñada para dañar las alas de los arcángeles. A Rafael no le hacía ninguna gracia haberlo obligado a defenderse con tanta violencia aquella noche, pero lo cierto era que le gustaba la estrella de plumas doradas que había quedado como cicatriz en su ala. En lo que a él se refería, era una marca de posesión de Elena, igual que el anillo de ámbar que llevaba en el dedo.
Tal vez sea una buena estrategia en cierta situación, dijo, intentando ver las cosas desde el punto de vista de ella. Trabajaremos en ello. Cuando Elena hizo ademán de volver a coger la espada, Rafael negó con la cabeza. Hoy no. Tus movimientos empiezan a ser lentos. Elena puso una mueca. Tienes razón. Me relajaré, me ducharé y luego haré algo que tengo pendiente. Hizo una leve pausa que Rafael solo logró captar porque no le quitaba los ojos de encima. Podía pedirle a Helium que me diera unas cuantas lecciones fáciles de vuelo más tarde. Lo del despegue vertical se me resiste, pero no pienso darme por vencida. Rafael no dijo nada mientras recogía las armas y se desvestían para tomar una ducha. ¿Por qué esa tarea pendiente ha llegado a tus ojos de pesar, Elena? Su espalda desnuda se tensó y entonces se estremeció. Hay algo que no te he contado, dijo con las palabras apresuradas mientras Rafael le rodeaba la nuca con los dedos y le frotaba la piel con el pulgar. ¿Recuerdas la primera vez que invitaste a Helium a vigilarme? Sí. Fue después de una reunión con tu padre. ¿Fuiste a un banco? En ese banco había una caja de seguridad para mí. Jeffrey, no sé por qué, pero había guardado... Resultaba difícil pensar en los desconcertantes actos de su padre. Él había echado de su casa. Le había dicho que era una abominación y no podía hablar con ella sin que una furia amarga fluyera entre ellos como un fino derramado. Sin embargo, las cosas de mi madre las había guardado y están en una unidad del almacenamiento de Brooklyn. Elena había volado sobre el complejo aquella mañana temprano, pero no había sido capaz de aterrizar. Me aterra la idea de entrar en ese lugar porque cuando lo haga tendré que admitir de nuevo que ella me abandonó, que no me quería lo suficiente para quedarse a mi lado. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero se negaba a dejar que se derramaran. Había llorado mucho por su madre y ahora estaba enfadada. A veces la odio. Aquel era su mayor secreto y su mayor pecado. Rafael se inclinó para apoyar la frente sobre la de ella. En ocasiones, lo que yo siento por Kalyani va mucho más allá del odio. La odio por lo que hizo, por las atrocidades que cometió y aún así... Sí, Elena enterró la cara en su cuello. Aún así... Tal y como resultaron las cosas, Elena no tuvo que arrancar la costra de aquella herida en particular ese día. Su teléfono móvil daba la señal de un mensaje recibido cuando salió de la ducha. Lo cogió y frunció el ceño. Es del gremio. Un alivio teñido de culpabilidad le recorrió la espalda cuando devolvió la llamada y le dijeron que debía presentarse para una casa. Estaré ahí tan pronto como pueda. Rafael terminó de abrochar la camisa, cuyas ranuras para las alas encajaban a la perfección sobre su espalda. ¿Para qué te necesitan en el gremio? Ella empezó a vestirse. Hay un vampiro sediento de sangre en Boston. El ángel de mayor edad de este territorio debería haberme enviado un informe. Cogió su propio teléfono móvil y descubrió que también tenía un mensaje. Ya hay 2 personas muertas. Una vez que se puso las botas, Elena comenzó a fijar las armas, incluida la que le había regalado Deacon. No tenía armas con chip de control, pero puesto que Ransom ya estaba cerca de Boston, llevaría algunos. Eso no suponía un problema. Los chips de control anulaban el volumen de los vampiros durante un corto periodo de tiempo, lo que le daba al cazador la oportunidad de inmovilizarlo, porque en circunstancias normales la gente del gremio no mataba. Las ejecuciones eran tarea de los ángeles. No obstante, ya que aquel caso estaba relacionado con la sed de sangre, tenían vía libre para ejecutar si el rescate se ponía demasiado peligroso. Ransom estaba a punto de llegar, pero no se cuenta con esfuerzos. Elena siempre decía que el cazador era su casi enemigo, porque un día se chinchaban el uno al otro y al siguiente reían juntos. Pero derramaría su sangre por él sin pensarlo 2 veces, y él haría lo mismo por ella. Entiendo. Elena apretó la mandíbula al escuchar aquel frío comentario y terminó de fijar el lanzallamas en miniatura al otro músculo. He dejado pasar otros casos,
pero no puedo hacerlo lo mismo con este. Se acercó al tocador y comenzó a trenzarse el pelo húmedo con rapidez para que no le estorbara. Su pelo fino y suave conseguía escapar hasta de la trenza más apretada, pero quizá la humedad consiguiera mantenerlo sujeto. Elegiste una cazadora como consorte, Rafael. Ese ya no es el único factor a tener en cuenta. Una respuesta pronunciada con el tono de un inmortal acostumbrado a conseguir todo cuanto deseaba. A más de un arcángel le gustaría tener tu cabeza como trofeo. ¿Se puede considerar vida si vives en una jaula? Una pregunta tensa. Cuando terminó de hacerse la trenza, empezó a ceñirse las fundas de las bragas de los antebrazos. Yo no pienso vivir así. Rafael se situó detrás de ella, se enrolló la trenza en la mano y apretó los labios contra su nuca. Utiliza el helicóptero. No hay necesidad de que te agotes volando hasta allí. Elena se apartó un poco y se dio la vuelta para mirarlo. Era tan vulnerable emocionalmente ante aquel hombre que a veces llegaba a asustarse. ¿Quién piloteará el helicóptero? Veneno. ¿Es tu última oferta? El ángel, al ver que se limitaba a mirarla con aquellos ojos de un azul inhumano, supo que esa era su respuesta. Está bien. La frustración provocó que sus músculos se tensaran, pero asegúrate de que se mantiene fuera de mi camino. Elena llamó a Sara en cuanto estuvo en el aire, muy consciente de la presencia del vampiro que controlaba el helicóptero. Dios, estaba muy enfadada con Rafael. Siempre había sabido que aquella pelea llegaría, pero no por ello resultaba más fácil. En especial porque el arcángel se negaba a ceder terreno. No había negociaciones. No había nada salvo la arrogancia de un arcángel que esperaba obediencia absoluta. Si creía que el asunto se había acabado... ¿Eli? Por lo lejos se oía su voz. Parecía que Sara estuviera en la luna. ¿Dónde estás? A medio camino de Boston. Más o menos, contestó antes de ir al grano y preguntar el motivo por el que le había llamado. ¿Por qué me has asignado este caso? No era que no se alegrara al volver al trabajo, pero el gremio tenía un buen número de cazadores a su disposición. La voz de Sara dejó de escucharse un segundo y luego regresó. En todas partes. Necesitamos todos nuestros efectivos. ¿Qué? Elena se apretó los auriculares. Repite eso. Los vampiros están infringiendo sus contratos en todas partes, dijo Sara. Es como si algo extraño... Un chasquido, y después la llamada se cortó. Pero Elena había escuchado suficiente. Un caos de semejante envergadura solo podía estar relacionado con una cosa, con un ser. Galliani. Hasta aquí el capítulo 15 de La Dama del Arcángel. Gracias por escucharme.